Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Coin Talks. En esta ocasión tenemos a Arturo Rodríguez. Arturo es físico por la UNAM. Bueno, creo que está en proceso de titulación. Eh, Justo ahora está trabajando en la CEMOVI, donde trabaja como especialista en datos dentro del equipo de asesores y tiene un buen de experiencia como consultor en distintos lados, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Y es un crack. Y bueno, pues hoy nos va a estar hablando bueno, su charla se llama Inteligencia Natural contra Inteligencia Artificial. Y pues sin más, los dejo con Arturo. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. No, gracias a ti, Javi. Gracias a los chicos de Quarantine Hub por la invitación y a los de Software Guru por ser los hosts de esta charla. Bueno, quiero iniciar esta charla con este artículo. Este artículo me llegó, es una imagen, no es un artículo. Me llegó en, me llegó en la mañana. Es que no estoy compartiendo mi pantalla completa ahorita. Ahorita lo pongo. Sí. Entonces, esta imagen, les digo, me llegó hace rato, casi al mediodía, y habla un poco de la ciencia social computacional, obstáculos y oportunidades. Es un artículo que salió en la revista Science, no lo he leído completo, les digo que apenas hoy me llegó. Les recomiendo que sigan ese canal en Telegram, se llama Complex Systems Studies y comparten buenas cosas. ¿Por qué quería iniciar así? Porque, bueno, este tema de la ciencia social computacional está en mucho desarrollo ahorita, ¿no? Y está súper padre, el panorama es muy emocionante para nosotros que nos gusta hacer este tipo de cosas. En donde yo trabajo cada vez es más común oír, oye, necesitamos un científico de datos, oye, necesitamos alguien que sepa de Hadoop, oye, necesitamos alguien que sepa de Spark, oye, necesitamos, vamos a armar un ecosistema Hadoop para recolectar los datos del transporte, etcétera, 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 y está padre y es motivante, pero dentro de este mismo ecosistema, dentro de este mismo entorno de investigación y eso, hay cosas que no se han hecho y que a mí personalmente me gustaría que empezaran a tratarse más en estos espacios, en estos foros, incluso entre amigos, ¿no? Entre colegas que gustamos de hacer este tipo de cosas. Bueno, antes de empezar unas aclaraciones, ahorita no vamos a hablar, no vamos a hacer nada técnico, no vamos a hacer código y eso. Va a ser más como una charla de café, de esas que tienes en las horas libres con tus amigos, o eso espero que sea, porque la verdad es que participaciones y eso van a ser hasta el final, pero me gustaría que fuera más relajada. La postura que presento no necesariamente es la única ni la mejor, pero mi objetivo es promover una reflexión, debate y quizá investigación. Hay muy pocos trabajos formales sobre análisis de riesgos de emplear inteligencias artificiales, por ejemplo, de darles poder, porque indirectamente les estamos dando poder a las inteligencias artificiales, sobre todo cuando se trata de política con inteligencia artificial y ese tipo de cosas, nos ayudan y sus productos son insumos para tomar una decisión que al final se ve e impacta a la sociedad, ¿no? Y creo que todos hemos sido muy testigos de ello ahora con la pandemia y eso, que bueno, cada quien utiliza sus técnicas y sus análisis y distintas cosas, pero muchas se han hecho gracias a la inteligencia artificial. Bueno, la plática es Artificial Intelligence versus Natural Intelligence. Y la idea original era hablar un poquito también de bueno, sí se van a tocar puntos fuertes y eso, pero creo que al final el trabajo quedó más apuntando hacia ver los retos, ¿no? Las cosas que faltan por investigar, las cosas que faltan por analizar y que pueden representar riesgos cuando se utilizan inteligencias artificiales en ámbitos sociales. La parte 1, ciencia ficción, y para toda esta parte me voy a basar en los trabajos de Robert Miles. Déjenme poner mi apuntador para poder apuntar. Es un chico de los pocos que hacen un inglés, de los pocos que hacen trabajos formales sobre seguridad en el desarrollo de inteligencias artificiales. No hay muchos, yo digo, no he tenido todo el tiempo para investigar, pero sí he tratado de investigar al respecto por dónde me desarrollo ahorita y dónde trabajo. Y este es su blog, Life in a Monospice Typeface, y esta frase, ¿no? Que es de él, que se me hace bastante buena, ¿no? Que justo dice, la inteligencia artificial no te odia, tampoco te ama,
pero estás hecho de átomos que podría usar para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Su postura es muy radical, pero es interesante. Y bueno, empecemos. Primero, una útil clasificación de inteligencias artificiales, que quizá la vamos a mencionar durante la plática. Las particulares son las que utilizan un modelo de una realidad en particular para hacer predicciones y tomar decisiones. Por ejemplo, las que reconocen una cara o las que diagnostican una enfermedad o que solo tratan con una parte de la realidad, no en general. Y las generales que utilizan modelos generales de la realidad para hacer predicciones y tomar decisiones. Una manera rápida de ver o de imaginar una inteligencia artificial general es como un conjunto o una máquina con un conjunto de inteligencias artificiales particulares que además interactúan entre ellas. Entonces, por ejemplo, lo que pongo aquí es una máquina que sea tan capaz de preparar un café como de controlar toda la red de transporte de la Ciudad de México. O sea, son inteligencias que parecen opuestas, ¿no? O sea, controlar la red de transporte no es nada sencillo, ¿no? Y quizá necesita incluso más y más y más cosas para poder lograrlo. Otra cosa que quizás sea conveniente mencionar aquí, porque puede que no haya gente tan familiarizada, son los dos modelos de programación, ¿no? Como el tradicional, que es donde tú programas un algoritmo dándole a la máquina una serie de indicaciones, una secuencia lógica de pasos a seguir para lograr un objetivo, y las técnicas de aprendizaje máquina, ¿no? Que muchas veces son difíciles de seguir en el sentido lógico. O sea, tú programas la función de utilidad, programas la red neuronal, lo que estés haciendo, y al final tienes los resultados que quieres, pero es difícil seguir la lógica de cómo le hizo la máquina para llegar a esos resultados. Casi en lo general de la plática vamos a estar hablando de ese tipo de programación, de técnicas de aprendizaje máquina, pero también hay casos en los que mencionaremos las otras inteligencias artificiales. Ok, el diagrama de las inteligencias. Vamos a pensar que este rectángulo es el espacio de todas las inteligencias, todas las que existen, las que han existido, artificiales, naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este espacio hay un subconjunto que son las inteligencias que la evolución natural permite que existan. Nuestro cerebro está limitado por la evolución natural, ¿no? El cerebro de los animales, etcétera, 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 está limitado por la evolución natural. Dentro de ese conjunto, también nuestras inteligencias están limitadas por las reglas y convenciones sociales. Hay un conjunto de reglamentos y que además son distintas país a país, ¿no? Pero de reglamentos, digamos, físicos y establecidos, y además hay convenciones implícitas entre sociedad, ¿no? Con las que nos educan desde niños, con las que nos hacen vivir desde niños, ¿no? Y nuestra inteligencia se moldea con base a esas convenciones. Dentro de ese conjunto están las inteligencias de seres humanos que han existido y existirán, porque, digo, esa es una suposición mía, ¿no? Yo quiero pensar que no todas las que pueden existir realmente existen, y dentro de esas están las inteligencias de seres humanos vivos, las que están vivos en este momento, y prácticamente inapreciable están las inteligencias de seres humanos con los que conviviremos durante nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿en dónde pondríamos la inteligencia artificial que reconoce caras? No es una inteligencia de un amigo, no es una inteligencia de un conocido, entonces pues ahí en el conjunto inapreciable no está. En el conjunto de los seres humanos vivos, pues yo no creo que reconozca caras como lo hacemos los seres humanos. No sé si los seres humanos tenemos programado un conjunto de caras base y entonces buscamos valores de los vectores, ¿no? O coeficientes que nos digan, ese es Manuel, ¿no? O ese es Isabela, etcétera, 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 ¿no? Entonces tampoco creo que esté aquí en los seres humanos vivos. Bueno, dentro de las reglas y convenciones sociales, lo dudo. Dentro de las que la evolución natural permite que existan, pues en principio tampoco está limitada por la evolución natural, ¿no? Entonces, podría estar realmente en cualquier punto, ¿no? Y solo es la que reconoce una cara, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nosotros tendemos a humanizar a las inteligencias artificiales. Y sobre todo, mientras más complejas son, más parecidas se nos hacen a los seres humanos, cosa que no deberíamos hacer. Les digo, esta postura es drástica, ¿no? Pero les pido que me acompañen durante todo el imaginario, porque creo que no está bien humanizar a las inteligencias artificiales y sí pueden llegar a representar riesgos. Además, ¿por qué lo hacemos? Porque usualmente el primer contacto que tenemos con este tipo de problemas o de retos, pues es a través de la ficción.
y nos hacen pensar en superhéroes, nos hacen pasar un buen rato, nos hacen pensar en que en un escenario real las cosas no se verían tan mal, pero cuando imaginas o cuando logramos imaginar un escenario real en el que una inteligencia artificial cometa un error que sea fatal para la humanidad o algo así, pues creo que no sería nada divertido, ¿no? Quiero que me acompañen en este ejemplo, si es un poco un viaje mental, ¿no? Pero imaginemos que yo tengo un equipo de investigadores en todos los ramos, ¿no? Y que mi modelo de la realidad es súper general, porque tengo a los físicos trabajando en los modelos de física, tengo un equipo de biólogos haciendo cosas de biología, tengo sociólogos haciendo cosas de, bueno, la sociedad obviamente, antropólogos, psicólogos, etcétera, 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 y yo tengo un modelo de la realidad súper sólido. Y mi objetivo es crear una inteligencia artificial que lo que haga sea controlar el tránsito de la Ciudad de México, que el tránsito de carros específicamente sea eficiente, ¿no? Entonces, bueno, en la versión beta, esta inteligencia le vamos a poner TransitMat. En la versión beta 0.9c, vamos a pensar que ya se dio cuenta que los accidentes reducen el tránsito. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras más choques, sobre todo fuertes, menos carros en circulación tienes. Entonces, si tienes muchos choques, reduces el tránsito. ¿Cuál es la función de utilidad aquí? Eficientar el tránsito de la ciudad. Si se reduce, bueno, es más eficiente, la gente hace menos tiempo para llegar de un punto a otro. Entonces, como era beta, fuimos suficientemente buenos, lo previmos y penalizamos que existieran accidentes. La versión 1.0, siendo muy optimistas también. Vamos a pensar que TransitMat controla el tránsito suficientemente bien durante un tiempo, pongámosle 2 meses, 3 meses. Y la ciudad, gracias a TransitMat, ¿no? Todo fluye perfectamente, hay menos tráfico en las horas pico, en los lugares en donde trabaja mucha gente, por ejemplo en Polanco, en Insurgente Sur, etcétera, 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 las cosas están color de rosa. Pero bueno, pasa un tiempo y se da cuenta que durante vacaciones el tránsito se vuelve eficiente. Entonces, como está conectada a Internet y además tiene todas las credenciales, digamos que por parte del gobierno o algo así, para hacer lo que quiere, a lo mejor empieza a mandar correos de parte de los jefes, ¿no? A los empleados diciendo, oye, no te presentes hoy. Y de parte de los empleados a los jefes diciendo, oiga, jefe, no voy a poder ir. Y lo hace 2,000 o 3,000 veces y lo hace a lo mejor también conociendo que en Polanco va mucha gente a trabajar, que en Reforma, que en Insurgente Sur, entonces hasta distribuye geográficamente bien esos correos y a lo mejor yo nunca me voy a dar cuenta de que estaba haciendo fraude, ¿no? Pero el tránsito lo está disminuyendo gracias a que la gente no está yendo a trabajar, ¿no? Bueno, le ponemos un parche de seguridad pensando en que lo hizo o revisamos su histórico y nos dimos cuenta que estaba haciendo ese tipo de cosas, decimos, no, eso no se puede. Y le ponemos un parche de seguridad. Sigue funcionando y de pronto entendió que si los autos no tienen gasolina, entonces el tránsito se vuelve eficiente, ¿no? Quizá esto pudo haberlo hecho antes, yo lo puse después, pero bueno. Y a lo mejor lo que ahora hace es tratar de hackear los sistemas de las gasolineras para que no vendan litros de litro, por ejemplo, o trata de alguna manera interrumpir la producción de gasolina, ¿no? La oferta de gasolina, ¿no? Trata de alguna manera de reducirla, porque al final está optimizando su función de utilidad, ¿no? Y cuando tienes carros con menos gasolina y la demanda sigue igual, entonces vas a tener menos carros circulando. Igual, revisamos su histórico, nos damos cuenta y le ponemos un parche de seguridad, ¿no? Y bueno, ahora la siguiente etapa, imaginemos que ya se dio cuenta que la COVID, ¿no? Y que las pandemias permiten el tránsito de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque la gente está en su casa, está enferma, tiene miedo de salir a enfermarse, a contagiarse, ¿no? Y entonces ahora de cualquier manera va a tratar de mantener a la gente enferma. Y puede pasar mucho tiempo hasta que yo me dé cuenta de que es gracias a una inteligencia artificial general que estaba programada, ¿no? Entonces, a esta historia me gustaría ponerle o cómo la máquina que debía controlar el tránsito podría acabar con la humanidad. Y bueno, podemos seguir, podemos ponerle el parche de seguridad e imaginar otro contexto, ¿no? Y eso, y darnos cuenta de que no todas las cosas pueden ser amables con la sociedad y con nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos topamos con este tipo de problemas? Cuando una máquina no funciona bien o algo así, pues le ponemos un botón rojo. Un botón que le diga como de, bueno, ya no sigas, ya para. Sin embargo, en este contexto de las inteligencias artificiales y sobre todo de las inteligencias artificiales con poder de decisión y de modificar la realidad, es un problema muy simple que no tiene solución todavía. ¿Por qué no tiene solución? Bueno, un primer caso. Olvidamos asignarle, hay que recordar que la inteligencia artificial,
tiene una función de utilidad. Entonces, si olvidamos asignarle un peso o le asignamos un peso bajo, no nos va a dejar presionarlo, porque no optimiza su función de utilidad. Entonces va a utilizar todos sus recursos, a lo mejor nos manda interfaces falsas o no sé, cualquier cosa, nos hace creer que sí lo estamos presionando, pero en realidad no lo estamos deteniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no optimiza su función de utilidad. Ese es un caso. El siguiente caso. Le asignamos un peso muy alto en la función de utilidad. ¿Qué pasa? Pues que va a estar tratando de persuadirnos para que presionemos el botón rojo. Una inteligencia artificial suicida. Si ella tiene acceso al botón, pues ella misma lo va a presionar, pero si no, nos va a persuadir y puede que no sea de la manera más amable para que nosotros lo presionemos y pueda optimizar así su función de utilidad. Entonces tampoco sería como una solución óptima a este problema. ¿Qué decimos? Bueno, somos más inteligentes. Dependiendo del estado del sistema, normalizamos el peso del botón rojo según y le asignamos el valor para que tenga el mismo peso, optimizar la función de utilidad cumpliendo con su tarea o apretando el botón rojo. ¿Qué va a pasar? Que si a mí me hablan, por ejemplo, de Buenos Aires y me dicen, oye, me gusta tu inteligencia artificial, mándame una copia, y yo le digo a la inteligencia artificial, a ver, cópiate, hazte una copia o hazme un sucesor tuyo, muy probablemente los va a quitar esas líneas de código, va a quitar el botón rojo. ¿Por qué? Porque cuando revise su histórico va a decir, a ver, estas líneas de código me toman tiempo para evaluar y nunca han optimizado mi función de utilidad, no las necesito, me están pidiendo que me optimice, que me haga una copia óptima, pues me las voy a quitar, ¿no? Entonces, ese también puede ser, y se llama el problema de los sucesores, de hecho, ese problema en específico. Y el caso 4, imaginemos que escondemos por todos los medios el botón rojo, ¿sí? Yo se lo doy a una persona para que lo guarde allá, ¿no? Si es código, que lo encripte de alguna manera o algo, y que no tenga acceso a la inteligencia artificial. Bueno, no podemos ser tan ingenuos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tiene un modelo de la realidad que es muy completo, que conoce el comportamiento humano. Entonces no le va a llevar mucho tiempo darse cuenta de que nosotros los seres humanos somos tan básicos que lo mejor que hacemos con las máquinas que no funcionan es ponerles un botón rojo para apagarlas, ¿no? Entonces, obviamente se va a preguntar, ¿y dónde está mi botón rojo? Y esa información no necesariamente nos la va a dar a nosotros, nos la puede ocultar. Y es información que puede condicionar sus resultados o los resultados que obtengamos cuando ella ejecuta sus tareas, ¿no? Y podemos seguir pensando en distintos casos. Yo lo que sé y lo que he investigado hasta el momento es que está abierto el problema. Perdón. Entonces, no es algo tan sencillo pensar en que una inteligencia artificial con tanto poder, con un botón rojo, se puede apagar, ¿no? No sé si hasta aquí haya participación o algo, si no, seguimos. O se puede, ¿no? ¿Verdad? Bueno, las pasamos al final. Parte 2. No tan ficción. Esta parte está basada en el libro de Hannah Fry que se llama, aquí lo muestro, se llama Hello World. Y, perdón, trata mucho sobre la relación. Es un libro muy interesante porque estudia la relación que tenemos los seres humanos con las inteligencias artificiales. Hannah Fry es una matemática inglesa. El libro es bueno. A ella le tocó, bueno, es un dato, a ella le tocó dar las charlas de Navidad en este año, el 2019, de la Royal Institution. Y el primero que dio esas charlas para nosotros los físicos fue Michael Faraday. Así que, pues es buena, ¿no? Y es buena matemática. Y a mí me gustaría refrasear un poquito esta pregunta que ella plantea en la introducción de su libro, que es, ¿qué carro autónomo comprarías? ¿Uno que prioriza o que le da prioridad a tu vida cuando chocas? ¿O uno que da prioridad a salvar tantas vidas como sea posible, aunque eso no implique salvar la tuya? Yo quisiera replantearla. Si nosotros fuéramos los que programamos ese carro, ¿cómo lo programaríamos? ¿Daríamos prioridad a quien va adentro, no importando que mueran mucha gente en caso de un choque? ¿O daríamos prioridad a salvar la mayor cantidad de vidas en caso de un choque? Bueno, ese es un debate ahí que les quede pendiente y una reflexión, ¿no? La gran pregunta de esta parte es, ¿cuál es el papel que nosotros como seres humanos, como individuos y como sociedad debemos tomar en las crecientes interacciones que estamos teniendo con las inteligencias artificiales? Hay que recordar, o sea, las inteligencias artificiales son buenísimas
Y si yo en un contexto pongo a competir a un ser humano con una inteligencia artificial, sobre todo si es de cálculo o incluso ya de otras tareas, seguramente va a ganar la inteligencia artificial porque reducen el riesgo, el error humano, lo reducen en gran parte. Sin embargo, no son perfectas. Sí hay una probabilidad de error. Y esa probabilidad de error puede representar un riesgo social dependiendo de qué tanto poder se le dé a esa inteligencia artificial. Aquí voy a abordar 3 ejemplos, son ejemplos sencillitos y que de hecho Hannah maneja en las primeras 10 páginas de su libro, ¿no? De casos en los que ha fallado la inteligencia artificial o en los que la interacción humana-inteligencia artificial no ha sido la mejor, ¿no? El primer caso, exceso de confianza. Imagínense que van en una carretera, ¿no? En su carro y les salta la alerta de bajo combustible. Ustedes ya conocen la carretera, ya saben qué rutas hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que piensan es, no voy a llegar. O sea, ya saben que para la siguiente gasolinera no les alcanza el combustible. Y voltean a ver su GPS y el GPS les dice, acabo de encontrar un atajo. Uf, se salvaron, ¿no? Entonces, sin pensarlo, tomamos la desviación y agarramos el atajo que nos va diciendo el GPS. Manejamos unos 5 o 10 minutos y de pronto el camino se vuelve de terracería, ¿no? Ya no hay camino formal ni nada. Seguimos manejando 10, 15 minutos y a lo mejor ya ni camino hay. Y a los 20 minutos ya no cabe ni el carro, ya son puras carretas y eso. Y cuando se nos acaba la gasolina, acabamos así en el acantilado, ¿no? Y acabamos yendo a la corte por manejar sin cuidado. Esto pasó en Estados Unidos en 2009 y el entrevistado dijo, el GPS insistía en que se trataba de una ruta. Uno no espera dirigirse directo a un acantilado, solo confía en él. Y un dato es que en la vida diaria era chofer. O sea, el señor conocía las rutas, sabía perfectamente en dónde había una gasolinera, sabía cuál sí era un camino transitable, sabía cuál no, y sin embargo le hizo caso al GPS. ¿Por qué? Por el estrés a lo mejor, ¿no? O por sentirse abrumado en el momento de tomar la decisión. Entonces, esa es una lección. La siguiente lección, estupidez humana. Esta es muy triste, la verdad. En Idaho, en 2012, hubo un caso donde a mucha gente le redujeron los apoyos que tenían para acceso a la salud. Y se los redujeron porque, según argumentaban, había falta de presupuesto. Y además, porque habían adquirido una súper herramienta así de inteligencia artificial, que les decía a quién sí asignar presupuesto, a quién no, qué cantidad de presupuesto asignarle, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasó fue que pues la gente se dio cuenta que las predicciones hechas por la super herramienta parecían arbitrarias. A unos les aumentaban muchísimo la ayuda, ¿no? A otros se las reducían al 30% de lo que estaban recibiendo y era gente que realmente la necesitaba y empezaron a entrar demandas. Las demandas procedieron, pero no fue un caso fácil. Fue un caso que tomó 5 años, desde mediados del 2012 hasta finales del 2016 por ahí, resolver en una corte. ¿Por qué? Porque la empresa argumentaba que el software era un secreto de la empresa. Entonces, no querían mostrar nada de lo que estaban haciendo con esa súper inteligencia artificial porque era su secreto. Entonces, no querían hacerlo público. Hasta el 2016 hubo un juez que dijo, a ver, yo no estoy de acuerdo. Tuvo acceso al código y se dio cuenta que eran hojas de Excel llenas de bugs, que además, cuando estudiaron la lógica del algoritmo, encontraron que ni siquiera tenía sentido estadístico, ni siquiera tenía formalidad estadística. Entonces, que básicamente producían resultados aleatorios. ¿Qué pasó? Pues obviamente acabaron en la corte, ¿no? Aquí quiero decir que México es uno de los países que menos leyes tiene que regulen la aplicación de inteligencias artificiales, la colecta de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre la colecta de datos hay algo interesante. Durante la semana me llegó la noticia de que en Alemania están organizando un concierto para que vayan miles de gentes, ¿no? Y de hecho sonó, bueno, no sé si en las noticias de aquí de México, pero sonó bastante porque la gente estaba preguntando, es que ¿dónde está la ética? O sea, están organizando un concierto como para que vayan un montón de conejillos de indias y colectar datos y estudiar la propagación de la epidemia, pero pues, ¿dónde está la ética? O sea, ¿cuál es el límite
que tenemos para decirle a la gente, pues, si quieren vayan, enférmense y a mí me dan los datos para estudiarlos. Entonces hay que ponerse a reflexionar un poco también en ese sentido, ¿no? La última lección, hay que ser valiente. Este caso es famoso, ¿eh? Así que a lo mejor por ahí ya lo han oído. En plena Guerra Fría, ¿no? Imagínense, están en Rusia y ustedes son los encargados de monitorear o de una estación de monitoreo temprano de ataques nucleares de Estados Unidos. Y ustedes están allá en Rusia. Entonces, su única misión, así, tienen las órdenes desde el superior del ejército ruso, es dar la alarma si el radar encuentra que Estados Unidos inició un ataque nuclear, ustedes dan la alarma porque Rusia en ese momento manda un contraataque de la misma magnitud, ¿no? Entonces, estamos hablando de ataques nucleares y estamos hablando de dar la alarma. ¿Qué pasó? Que Stanislav Petrov, el 26 de septiembre de 1983, después de un ataque ruso, o sea, esperando casi un contraataque americano, estaba en esa estación de monitoreo cuando la alarma saltó. Y lo que hizo fue que no confió en la inteligencia artificial y se contuvo de dar una alarma que muy probablemente habría desencadenado una guerra nuclear. O sea, la sociedad no estaría como nosotros la conocemos. Quizás ni siquiera, bueno, 2 o 3 generaciones antes tampoco lo hubieran conocido como les tocó a ellos conocer la sociedad. Entonces, esperó 23 minutos para darse cuenta que la inteligencia artificial había cometido un error. Esta es una frase de Stanislav Petrov y que dice, todo lo que pasó no me concernía, era mi trabajo, estaba simplemente haciendo mi trabajo y fui la persona correcta en el momento apropiado, eso es todo. Mi difunta esposa estuvo 10 años sin saber nada del asunto, ¿pero qué hiciste?, me preguntó, no hice nada. Entonces, para los escépticos también que dicen, no, las inteligencias artificiales no tienen tanto poder, etcétera, 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 pues literalmente el 26 de septiembre de 1983, el poder del destino de la humanidad, de la decisión del destino de la sociedad actual en aquel entonces, estaba en manos de una inteligencia artificial que además estaba cometiendo un error. Entonces, ¿cuáles son las moralejas? Bueno, esta es la foto de Stanislav Petrov. Lo pueden googlear, es un caso famoso, la conocen como el incidente de otoño, me parece. Y está interesante enterarse de eso. Al individuo lo premiaron varias veces, ¿no? Justo porque pues echó a todo su ejército encima y eso, pero tenía razón y quizá tuvo una corazonada nada más de que no era una alerta verdadera, ¿no? Las moralejas ahora sí. Las emociones humanas y el contexto pueden afectar considerablemente el grado de confianza que depositamos en las inteligencias artificiales. La segunda, es muy fácil confiar en algo que no necesariamente entendemos, sobre todo porque hay técnicas de programación de inteligencias artificiales en los que a tu producto final, a tu inteligencia artificial final, no le puedes seguir la lógica. Es difícil sentarte a interpretar el estado de una red neuronal, por ejemplo, o algo así, porque a veces no son interpretables, simple y sencillamente por eso. Pero confiamos cuando lo afirma alguien que dice entender o cuando obtenemos resultados que nos agradan. Y creo que hay que detenernos un poco a tratar de pensar el porqué de los resultados que obtenemos. La última, cuando depositamos tanto poder en una inteligencia artificial, debemos ser conscientes que existe una probabilidad de error, por más remota que sea, aunque sea el 0.1%, existe una probabilidad de error, y plantear qué hacer en dado caso, preferiblemente desde que diseñamos la inteligencia artificial. Aquí una pregunta que está abierta también, porque casi no hay investigación al respecto, les digo, es ¿cómo sabríamos en un momento dado que se trata de un error de la inteligencia artificial? ¿Se puede saber? ¿Se puede estimar? ¿Se puede hacer un análisis? ¿Se pueden hacer proyecciones? Y me gustaría invitarlos a que lo hiciéramos, ¿no? Y bueno, las conclusiones, que en realidad están en signos de interrogación porque pues es un tema abierto y que me gustaría que siguiéramos. Yo pensé que mi exposición iba a quedar más larga, pero bueno, por asuntos de trabajo ya no pude completarla más. Es que las inteligencias artificiales son herramientas muy útiles, yo las uso en el trabajo, son muy aplicables, ¿no? Varias de las decisiones que se han tomado durante la pandemia vienen de inteligencias artificiales, ¿no? Que usualmente eliminan en buena parte el factor de error humano en los lugares en los que se aplican. Sin embargo, como se están desarrollando tan rápido, también crecen los retos y los riesgos que puede implicar utilizarlas sin cuidado. Entonces, ojalá que con esta pequeña charlita, sí despierten varios como la curiosidad por investigar un poquito de esta rama,
por formalizar cosas, ¿no? A meter un poquito de ecuación, es decir, el riesgo lo proyecto así, se puede proyectar así, si la probabilidad de error es tal, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo enfocándose al ámbito social. Es, como les decía al principio, en el mundo ahorita está creciendo la corriente política que toma decisiones con base en análisis de datos, que contrata científicos de datos, que le entra al Big Data, que le saben al código, que le saben a Spark, que le saben a SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además están abiertos a aplicar todas estas nuevas herramientas que se están desarrollando para tomar decisiones que al final afectan el entorno social y nos afectan a todos, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por mi parte. No sé si haya preguntas, participaciones o comentarios al respecto. Muchas gracias, Arturo. Está buenísima esa reflexión que hiciste. Me gusta un buen la forma en que lo hablaste. Y hoy yo tengo una pregunta. Sí. Estaba, cuando estabas diciendo de la primer parte Ajá. de una inteligencia artificial, así como que tuviera decisión sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Estaba pensando en que, o sea, digamos, en los humanos eso al final también puede pasar, ¿no? O sea, puede que si a una persona le damos todo el poder, pues esté tomando decisiones así como que arbitrarias para maximizar ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y se me vino la idea, ¿no? De que igual, que, ¿cómo te imaginas que sería hacer varias inteligencias artificiales y luego hacer que entre ellas se pongan de acuerdo para como justo minimizar esta idea de como que se maximice un solo tipo de cosas, ¿no? Sí, fíjate que es algo que justo hace rato me lo estaba preguntando. Yo creo que es muy viable y es aceptable decir, bueno, al final, si tengo 30 inteligencias artificiales haciendo lo mismo, pues la estadística me va a decir como qué es un error o qué está bien y qué está mal. Cuando yo veo los resultados que obtengo de las distintas inteligencias, evalúo esos resultados y con base en eso, digamos, eh, tomo una decisión final, ¿no? O si no me toca a mí tomar la decisión, pues entre ellas pueden interactuar y estarse corrigiendo las funciones de utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo veo viable porque por el presupuesto. Este, quizá más adelante sí, pero ahorita no creo que sea tan sencillo. Es más, creo que ni siquiera seríamos capaces de crear una inteligencia artificial tan general, ¿no? Y con tanto poder, con las herramientas que tenemos actualmente, pero es más eso, el presupuesto. O sea, lo que te costaría crear una, multiplícalo por 30, ¿no? Y luego además, haz que interactúen entre ellas, o sea, tenlas en un lugar, en servidores, etcétera, 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 o darle suficiente banda de internet o ancho de banda, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser tan sencillo, ¿no? Entonces, y yo creo que las primeras aproximaciones no van a ser pensando en voy a hacer 30 inteligencias artificiales para que interactúen, sino pues voy a hacer una y que tenga, porque me alcanza para una, ¿no? Y que pues esa sea la que tome las decisiones. Pero creo que ese tipo de soluciones sí son manejables y sí son viables y son válidas también. Es válido pensar en ese tipo de enfoques. Sí, está interesante. La verdad, siento que, o como yo lo imagino, es que igual y podrían simplemente, o sea, me imagino como un caso sencillo, ¿no? Digamos, que a unas las entrenes para que su función de utilidad sea maximizar, no sé, que la economía vaya bien en un país, ¿no? Sí, Otra para que baje el número de muertes y cosas así, ¿no? Como que ir poniéndole allí un poquito de diferentes funciones y al final ver como que, no sé, algo como un equilibrio entre esas, ¿no? sí, sí, sí. Sí, o sea, al final serían un conjunto de inteligencias generales, perdón, que forman un conjunto más grande de inteligencias generales, ¿no? Donde esas pequeñitas estarían comportándose como particulares, por así decirlo, y e interactuarían entre ellas, ¿no? O sea, al final creo que tú podrías ver también al conjunto de 30 inteligencias como una sola, que es muy grande y que interactúa con las demás, ¿no? Más bien formada de pequeñas que interactúan entre ellas. Pero sí, o sea, ese tipo de reflexiones, y la verdad, gracias porque lo estás haciendo, ¿no? Ojalá que más de una persona lo haga, ¿no? Son las que justo nos hacen pensar en casos límites y que nos ayudan a pensar o a formalizar cosas que sí se pueden ver en la actualidad, ¿no? No tanto Claro. como de ciencia ficción, justamente. No, pues buenísimo, Arturo. A ver, aquí hay un par de preguntas que nos llegaron.
Sí. Déjame te las leo. A ver, una de Francisco Guzmán en Facebook nos pregunta. Tengo una duda. ¿Se puede crear infraestructura móvil para habilitar en cualquier lugar, por ejemplo, en zonas sin electricidad, o técnicamente es imposible? Infraestructura móvil. ¿Qué tipo de Ajá. infraestructura? No, o sea, Mm, no entiendo, porque infraestructura móvil, pues puedo tener sillas móviles o algo así. O sea, no entiendo hacia dónde va el... ¿Me repites, por favor? A ver si ajá. podemos... Bueno, igual y un poco de contexto. Vi que esta duda surgió cuando estabas hablando del ejemplo de una inteligencia artificial que modelara la vialidad de la Ciudad de México. Entonces, igual y también por ahí iba. Dijo, ¿se puede crear infraestructura móvil para habilitar en cualquier lugar? Por ejemplo, en zonas sin electricidad. Ah, ok, ok. Esa es una buena pregunta. La verdad nunca me lo había preguntado. Pero si te refieres a infraestructura de transporte, que sea móvil, creo que yo creo que no estamos en ese punto todavía. O sea, creo que cuando entendamos o almacenemos de una forma más eficiente la energía, sí podríamos pensar en crear formas de transporte y ese tipo de cosas, no pensando en automóviles, sino pensando en una línea del metro o algo así que se pudiera cambiar y eso, o modificar con el tiempo. Creo que necesitamos primero manejar más eficientemente la energía, ¿no? Y quizá también un desarrollo de materiales, porque lo que tenemos es para desarrollar infraestructura estática. Todo lo que hacemos de transporte y eso se piensa en infraestructura que va a quedar ahí para siempre. De hecho, es un gran problema, bueno, no es un problema, sino el enfoque que se le dio cuando inició la infraestructura del transporte fue uno, y que en las administraciones actuales, te lo digo yo que trabajo en la CEMOVI, ¿no? Pues no podemos decir, no, pues vamos a cambiar todo el metro y cerramos todas las líneas y las movemos y eso. O sea, tenemos que trabajar con lo que se hizo hace tiempo y tratar de adaptarlo, de modificarlo de cierta manera para que sea eficiente en la actualidad. Digamos que en aquel entonces se proyectaba algo, obviamente ahorita ya está sobredemandado el metro, ¿no? A todos nos ha tocado tomar metro en hora pico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues no podemos cerrar como tal líneas o modificar el trazo, sino que hay que adaptarlo y conectarlo quizá mejor con otras partes de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando en lugares en donde no hay acceso a la electricidad, pues sería eso, o sea, sería primero hay que tratar de almacenar la energía de una manera eficiente, o sea, en volúmenes más pequeños, porque las baterías que tenemos ahorita los seres humanos son gigantescas, o si necesitamos almacenar energía ajá, de ese tipo son muy grandes, ¿no? Para pensar en sí mandar a un medio de transporte o a un modo de transporte completo junto con su energía o su planta de energía a un lugar en donde no haya acceso a la energía, ¿no? Pero sí, Ah, sí. Sí, bueno, yo creo que sí iba por ahí la pregunta. Ya ahí nos dirá Francisco si era otra cosa. Pero mira, hay sí. otra. A ver, Alejandro Almaraz nos pregunta, ¿cuáles son los sectores que pueden tener una inteligencia artificial, los cuales pueden tener mayor nivel de confianza? Supongo que se refiere ahorita, ¿no? Como en cuáles ya podríamos confiar. sí, yo creo que, bueno, la verdad es que no, te digo, hay poca investigación formal al respecto, entonces, pues no voy a hablar con datos, obviamente, pero voy a decir mi opinión. Este, yo creo que en todos los sectores, siempre y cuando la cantidad de poder que le asignes a esa inteligencia artificial sea la que controles. O sea, yo creo que las inteligencias artificiales pueden aportar tanto en el transporte, porque lo hacen, te digo, en mi trabajo lo hacen, ¿no? Como hablando de, es más, por ahí se me hace que hubo una chica que habló de distribución de combustible o algo así en Canadá, también ahí se puede aportar, ¿no? También se puede aportar, por ejemplo, en ganadería, en medicina, muchísimo. El detalle no es tanto en dónde las apliques. Creo que se pueden aplicar en muchos lugares. Es más bien modular la cantidad de confianza y la cantidad de poder que les das. Porque si de por sí, cuando tomas decisiones sin ese tipo de herramientas, es muy viable cometer un error, pues con ese tipo de herramientas se reduce la probabilidad de error, pero si le das mucha confianza cuando haya un error, puedes, o sea, cuando la inteligencia artificial cometa un error, puedes tomar una decisión que tenga consecuencias bastante graves, ¿no? Y eso también puede pasar en todos los ámbitos.
en el transporte, en la medicina, en la distribución de combustible, ¿no? Entonces es más bien eso, modular el nivel de confianza, perdón, que ponemos en las inteligencias artificiales. Y de un contexto en el que yo te diga, ahí se puede confiar casi completamente en una inteligencia artificial, no se me viene a la mente ninguno. De hecho, les recomiendo que lean el libro de Hannah Fry, es muy interesante, ¿no? Y mucho de lo que trata también es eso, qué tanto se ha desarrollado y qué tanto de lo que se ha desarrollado es verdad, porque por ejemplo a veces oímos de Tesla, no, que Tesla y los autos autónomos, etcétera, 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 pues en realidad no son ni 20% autónomos, por así decirlo, ¿no? O sea, funcionan bien en un contexto delimitado, donde estás en carretera, donde incluso tiene que haber a lo mejor árboles a los lados para que las cámaras puedan captar bien el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, estoy dando un ejemplo, no quiere decir que así sea, pero no son autónomos 100%, o sea, entonces no creo que haya un contexto en donde podamos confiar al 100% en inteligencias artificiales y sí se pueden aplicar a todas, el detalle está en modular la confianza que pones en las inteligencias artificiales. Sí. Claro, sí, y eso pues va a ser todo un reto, ¿no? Para el Sí, futuro, porque sí, sí se nos viene. sí, sí, o sea, está en desarrollo. Yo por eso abrí la plática con un artículo que me llegó, te digo, ya a mediodía, ¿no? Y que habla justo también de las oportunidades y los retos que tiene la ciencia social computacional, ¿no? Como se le llama a este tipo de campos, donde hay ciencia de datos, hay sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Va. A ver, tenemos varias. Te las voy a ir echando. A ver, esta es de Andrea. Dice, siempre se habla de que la IA realmente refleja la moral del ingeniero científico detrás de esta. Y la pregunta es, ¿cómo considerarías tú que el hecho del sesgo del género modifique el comportamiento de la inteligencia artificial? Uy, esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy buena. Este, yo, ah, yo creo que más bien, bueno, regreso un poquito a la manera de programar inteligencias artificiales. Si le estás dando la serie lógica o la secuencia lógica de pasos que tiene que hacer para completar su objetivo, creo que el enfoque que les damos eh, hombres y mujeres a las cosas o a cómo realizar las cosas es distinto. A mí me ha pasado con compañeras con las que luego peloteo ideas o algo así, ¿no? Y es súper distinto la manera en la que vemos las cosas. Si es pensando en técnicas de aprendizaje máquina, yo creo que es que, o sea, yo creo que al final el sesgo del género que modifica el comportamiento de una inteligencia artificial sí puede ser importante, pero quizá no tanto de género, porque puede haber, digamos, mujeres que son más maternales, ¿no? Y que entonces cuando programan una inteligencia artificial toman decisiones con cierta ética y con cierta moral o con ciertas tendencias morales. Regresando al ejemplo del auto autónomo, a lo mejor ella la programaría pensando, estoy pensando en una mujer que sea muy maternal, pensando en maximizar el número de vidas que pueda salvar en lugar de maximizar a quien va adentro del auto, ¿no? Eh, Sin embargo, quizá un hombre, por ejemplo, en ese contexto de los autos, más bien se preocupe por salvarse a él, ¿no? O sea, por salvar a quien va adentro, no tanto por maximizar el número de vidas que salva. De hecho, esa es una pregunta que le han hecho a programadores de autos autónomos y los ponen en jaque porque justo, como decía la pregunta, refleja la moral del ingeniero detrás de quien programó y ellos dicen que salvarían a quien está dentro, ¿no? Y me parece que alguien de Tesla incluso lo hizo. Recuerdo haber visto por ahí, es más, en algún libro que lo mencionaron. Pero yo creo que, o sea, puede ser importante el género porque nos educan de forma distinta a hombres y mujeres, lo que nos da tendencias morales distintas a hombres que a mujeres, pero creo que sí se puede sobreponer un poquito al sesgo de género y a la brecha de género. Digamos, en términos o sea, la brecha de género sí puede modificar el comportamiento de una inteligencia artificial, pero creo que hablando de moral que impacta la programación y el resultado final de una inteligencia artificial, creo que va más allá de la brecha de género y del sesgo de género. A eso me quería referir. Claro, claro. Sobre todo en este tipo de casos que son más como en la parte,
justo pues moral, ¿no? De los Sí, problemas, sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. tal vez no tal cual a la hora de programar la inteligencia artificial, ¿no? Porque esa parte, en principio, pues siento que no vería cómo podría allí eh, haber un sesgo, ¿no? Pero en la parte moral sí, sí me suena. Sí, sí, sí. Más en esa parte. Esa pregunta estuvo buena, ¿eh? Estuvo interesante. Sí, es una buena reflexión. A ver, bueno, Francisco nos dice que sí, sí responde a la pregunta. Ah, ok. Y es que me di cuenta que estaba incompleta, pero creo que sí, era básicamente la forma en la que la interpretaste. Y, a ver, otra pregunta que está por aquí, de Alejandro Almaraz. Dice, a nivel infraestructura, es decir, hardware, ¿qué es lo mínimo para aplicar inteligencia artificial? A nivel, pues yo te diría, o sea, a mí me gusta investigar como porque también me gusta mejorar mis computadoras y ese tipo de cosas, pero yo creo que hay muy buenas herramientas en la nube. El detalle es que a veces son costosas, que ya te permiten como con una papa, conectarte a servicios o a servidores o a los Amazon Web Services, por dar un ejemplo, ¿no? O algo así, en donde puedes correr código, en donde puedes hacer simulaciones con cierta potencia y eso. Este, yo pensaría que lo mínimo a nivel hardware depende de de en dónde la vas a aplicar, porque si es a nivel básico, pues yo no tengo la supercomputadora, ¿no? Sin embargo, puedo hacer varias cositas con la inteligencia artificial. Pero si quiero correr simulaciones o mi objetivo es tener una inteligencia artificial que esté corriendo permanentemente, o si quiero entrenar múltiples redes neuronales, etcétera, 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 yo sé que con mi computadora no voy a poder. Entonces, a nivel hardware, yo creo que podrías estar buscando las especificaciones de algo gamer, ¿no? No sé, Core i9, con tarjeta de video, si te gusta hacer cosas en CUDA, por ejemplo, o paralelizar programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un buen disco duro, sobre todo de estado sólido, aunque no sea de mucha capacidad para procesar los datos. Sí, o sea, si vas a procesar Big Data, pues necesitas algo externo que tenga mucha más capacidad, pero tratar de ir manipulando los datos para colocarlos en memoria, etcétera, 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 y que las cosas sean eficientes. A nivel hardware, creo que no es, creo que en la actualidad no es una limitación. O sea, estás tan limitado o estarías tan limitado de pagar, por ejemplo, los Amazon Web Services que de comprarte una computadora con un Core i9. Y quizá sea más barato pagar los web services y hacer cositas ahí, ¿no? Me parece que hasta tienen algunos programas gratis que comprar una supercomputadora si realmente no la vas a usar para hacer cosas con inteligencia artificial de mucho poder. Claro. Sobre todo como dices, o sea, si quieres algo que esté tomando decisiones continuamente, sí, como que conviene más que esté ahí alojado en algún lugar donde se garantice que van a mantener pues bien, ¿no? El proceso. Sí, sí, sí. A ver, un par más. De acuerdo. Eh, perdón. Jenny pregunta, ¿crees que por este momento solo podríamos tomar a la inteligencia artificial como un consejero para la decisión? Que creo que es más o menos lo que has estado, que hablaste en unas preguntas anteriores, ¿no? Sí, sí, yo creo que no solo ahorita. O sea, yo me imagino, es que el otro detalle y la segunda parte traté de enfocarme un poquito en eso, es la relación que tenemos los seres humanos como individuo y como sociedad con las inteligencias artificiales. Yo puedo relacionarme de forma distinta con mi celular y con lo que me dice mi celular que tú, Javi, ¿no? O que cualquier otra persona. Y ese tipo de cosas, ¿no? O con lo que te dice un GPS, como en la lección uno, ¿no? A lo mejor si yo hubiera sido ese cuate, pues no le hago caso, porque ya sé dónde hay una gasolinera seguro y aunque me diga el GPS, vete por acá. Entonces es distinto y creo que siempre, valga, no visualizo yo un momento como en la evolución social, al menos pronto o al corto plazo, en el que ya podamos dejar a una inteligencia que tenga impacto social tomar decisiones por sí misma, ¿no? Y que nada más nos comunique así como de, oiga, tienen que hacer esto y esto otro. Creo que sí va a tener que haber una capa humana para interpretar y eso. Esa es otra pregunta que muchas veces me planteo, que a lo mejor ahorita puede tener que ver con el tema o no,
pero la interpretación depende mucho de quién interprete los resultados. Entonces, y del enfoque y de la percepción que tengas de los mismos, ¿no? Entonces, creo que siempre va a tener que haber una capa de humanos o varias capas para discutir un poquito lo que están diciendo las inteligencias artificiales, al menos en un corto plazo. Y quizá en el largo plazo también. Sí, ¿verdad? Yo de plano creo que no me imagino cómo podríamos llegar a confiar absolutamente en algo como eso. O Sí. sea, me recuerda a un capítulo de una serie que se llama Love, Death and Robots, donde por alguna razón llega un yogurt gigante del espacio. No, creo que no llega del espacio, pero como que un yogurt empieza a tener vida y entonces montan así como que toda una colonia de yogurts, ¿no? O sea, para eso usan a los humanos, obviamente, porque el yogurt pues no puede construir cosas, pero como que les van así resolviendo cosas y le dicen, ok, mira, yo te voy a pasar este tip, pero tú me creas un edificio, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Y, al final, o sea, como que los humanos viven completamente dependiendo del yogurt Claro. y el yogurt como que se aburre y se va al espacio y todos así como, no, ¿ahora qué vamos a hacer? Y les deja desamparados, me imagino, ¿no? Anda, sí, justo. Sin poder de decisión. Sí, Bueno, digamos, no, yo no creo que sea un escenario realista ahorita, pero la ciencia ficción muchas veces se termina convirtiendo en ciencia, ¿no? Y en realidad. Entonces, creo que sí es importante pensar y reflexionar y formalizar, hacer cositas más formales sobre estos temas, ¿no? Investigar un poquito más a fondo. sí, yo creo que eso es algo que sí va a venir un poco más fuerte en el futuro porque ya nos está alcanzando esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ver, la última que tengo por aquí es... ah, no, perdón. La, Ah, no te preocupes. ah, no, creo que ya. Ah, Creo que esa era la última, sí. Ah, estuvieron no, ya, perdón. no. Es de Francisco Guzmán, de nuevo. Dice, Ajá. otra duda es si existe un modelo básico de aplicación de inteligencia artificial. Un modelo básico de aplicación de inteligencia artificial. Pues yo creo que también depende del contexto. Hay lugares en donde nunca se ha aplicado, entonces hay como mucho espacio a la innovación, a la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo, digamos, desde lo más básico, en el sentido básico de la palabra, puede ser importante ahí porque nunca se ha aplicado. Sin embargo, en otros contextos en donde ya están invadidos por inteligencias artificiales y ya hay muchas inteligencias artificiales trabajando, quizá no exista algo tan básico. Ahí más bien tendrías que irte a buscar lo que se está haciendo, en dónde puedes innovar, ¿no? Y para aplicar inteligencias artificiales. Si te refieres a un modelo para programar una inteligencia artificial básico, pues yo pensaría que te fueras a aprender programación, ¿no? O sea, no es como tanto, eh, ¿cómo decirlo? No hay como una serie de instrucciones que te digan, haz esto, 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 y ya tienes una inteligencia artificial, sino las inteligencias artificiales son justo herramientas artificiales que te permiten inteligir para tomar decisiones o para afectar tu realidad, para afectar tu mundo, tu contexto, ¿no? No sé si la Claro. respondí otra vez. Eh, pues me parece una reflexión interesante. La verdad, no estoy muy seguro de haber entendido también la pregunta. Pero bueno, cualquier cosa, pues ya ahí nos escribirá y podemos escribirnos en el chat. De Pues acuerdo. bueno, creo que solo agradecerte un buen, Arturo, estuvo muy Ok, chida la Javier. charla, me gustó mucho. Me Qué recordó bueno. a algunas charlas que luego teníamos cuando llevábamos relatividad y Oh, estábamos qué allá padre. afuera esperando la clase. Seguro, sí. Qué bueno que sí fue así como una charla de café, ¿no? Pensaba tener mi café, pero bueno, no me dio tiempo de preparármelo. Este, pero ojalá que todos hayan visto así, ¿no? Y que se hayan sentido cómodos y que sí haya promovido un poquito la reflexión, ¿no? Y darnos cuenta de que no todo es muy emocionante y está muy padre el contexto actual de la inteligencia artificial, sobre todo en los ámbitos sociales y la aplicación de las mismas, pero no todo es color de rosa, ¿no? Entonces sí hay que pararse un momentito.
Sí, es importante para detenerse un momento a reflexionar. Muchas gracias, en serio, muchas gracias, Arturo. Ah, mira, No, nos dicen que sí, sí respondiste a la pregunta, que excelente. ok, gracias. Va, y pues, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias de nuevo a Software Guru por ayudarnos con la transmisión una vez más. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Sale. ¿Qué onda?